Bienvenidos a esta nueva entrega del curso Full Stack. Vamos a continuar entonces con nuestro enmaquetado en la parte del frontend. Bien, para ello entonces vamos a ver dónde dejamos el proyecto. ng ser Bien, entonces lo último que hicimos fue crear un título, ¿sí? Y configurar lo que era Bootstrap, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un componente listar. Para ello vamos a detener el servidor, control C. Escriban en los comentarios si les gusta esta forma de trabajar donde acercamos la pantalla. Toda la idea es que se entiendan los videos lo mejor posible y ustedes puedan aprender. Bien, entonces no tenemos ningún componente, por lo tanto, como dijimos, vamos a empezar a crear componentes. ng generate component, o bien podemos escribir la palabra component. Vamos a poner la ubicación donde lo queremos ubicar. Dijimos que iba a ser en page, ¿sí? Un page, espacio. Por un lado vamos a hacer un CRUD sencillo, entonces vamos a necesitar una tabla donde queremos registrar, ¿no?, nuestros distintos registros en la base de datos. O sea, queremos mostrar nuestros registros en una tabla. Por lo tanto, vamos a crear un listar persona. Vamos a ponerle así, para que no haya... Bien, ahí se nos creó. Pero fíjense un detalle. Nos creó todos los componentes, incluso el de pruebas unitarias. Por ahora nosotros no vamos a trabajar con este componente, así que lo vamos a eliminar. Remove, tocamos la tecla suprimir y remove, ¿sí? Ahí lo hemos borrado. Ya tenemos, entonces fíjense, en page tenemos listar. También vamos a necesitar un formulario donde nosotros vamos tanto a cargar un nuevo registro como modificar algún registro. Entonces vamos acá, ng generate component page, le vamos a poner form persona. Pero si yo quiero evitar el hecho de tener que estar borrando el componente de pruebas unitarias, vamos a poner menos skip-test. De esa manera se va a saltar el crear ese componente. Le damos enter. Ya, fíjense que acá nos está detallando los componentes que se han creado: el HTML, el TypeScript y nuestro CSS. Si revisamos en page, tenemos entonces el form persona, que va a ser donde vamos a crear nuestro formulario, y tenemos el listar persona. Bien, vamos a dibujar, vamos a hacer un formulario. Vamos a poner un texto. En realidad ahora le vamos a dejar un texto estático, pero después va a ser dinámico, ya que vamos a reutilizar nuestro formulario, ya sea para modificar como para cargar un nuevo registro. Entonces, bueno, por ahora, como dijimos, va a ser estático. Cargar persona. Perdón. Ahí. Primary, ¿sí? Control, Alt, Shift, F. Le damos formato. Vamos
hacer ahora nuestro formulario. Nos vamos a Bootstrap, a la página de Bootstrap, ponemos form, a ver qué nos ofrece algo más rápido, como para tener un ejemplo. Acá tenemos varios, acá tenemos password. Podríamos, bueno, que tengo acá. Hacemos este, copiar y lo vamos a modificar. Bien, entonces antes que nada lo vamos a dejar y pegamos nuestro formulario. Le vamos a borrar el texto, le borramos también este otro texto que tampoco lo necesitamos. Sería en realidad todo esto. Estamos trabajando con Bootstrap 5, tiene algunos cambios con el 4. Sacamos la letra, le cambiamos el tipo. Recordemos que nosotros lo que queremos persistir es lo siguiente. Vamos a tener el ID persona, nombre, apellido, DNI. El ID se va a encargar nuestro ORM, nuestra base de datos, de trabajar con él, así que no lo vamos a poner. Sí, vamos a tener que hacer un campo para ingresar el nombre, el apellido y el DNI. Continuemos. Si es un nombre, es de tipo text, ¿sí? Ahí está. Y esto lo quitamos. Bien sencillo. Después le vamos a dar un poco más de complejidad. ¿Qué es lo que va a decir el label? Nombre. También lo podríamos haber hecho todo sin label y directamente con un placeholder. Placeholder, nombre. Pero acá hay un dato. Nosotros necesitamos un formulario. Por lo tanto, form, con la tecla Alt más la flechita podemos desplazar nuestro código. Bien, ya vamos a programar la acción. En realidad no se pone la acción así, sino que recordemos que Angular es SPA, Single Page Application, ¿sí? Trabaja de otra forma, pero tenemos la estructura. Vamos a necesitar el apellido y el DNI. Apellido, DNI. Y por último vamos a dejar listo el botón. Botón, uno que diga, esto también va a ser dinámico. Registrar, porque si es de modificar va a cambiar el texto a modificar. Cerrar o volver, le podemos poner volver. Ahí está. Guardamos y podemos probar a ver cómo está quedando. Lo que sí, no tenemos cómo acceder a nuestro componente form persona. Para ello debemos configurar lo que son las rutas. Venimos al app routing, abrimos llavecita
Entonces vamos a poner el path, ¿sí? Que va a ser el identificador que le vamos a poner a nuestro componente. Por ejemplo, listar persona. ¿Y qué componente lo va a representar? Component, hay pregunta, y va a ser el componente listar persona component. Fíjense algo, acá tenemos corchete, por lo tanto vamos a estar mandándole un arreglo, ¿sí?, de componentes. Por lo tanto, este sería como si fuese un elemento. Este es un elemento en realidad, no puedo. Entonces, coma. Ahora vamos a poner otro. Path. Vamos a guardar. Component. Y teníamos que el otro componente se llamaba form, formulario, ¿sí? Aquí lo form persona component. Sin embargo, vamos a reutilizar ese componente. Editar, ¿sí? Editar. Con la única diferencia, en realidad le podríamos haber puesto a ambos el mismo nombre, por ejemplo, registrar. Pero este que está acá va a tener una diferencia, y es que cuando nosotros utilizamos Postman, Postman, ¿sí? Acá tenemos el servidor, ¿sí? Cuando queríamos hacer un put, que es para modificar, ¿sí?, le estábamos pasando un objeto, ¿sí? Acá le estamos pasando el objeto. Sin embargo, a la vez necesito el ID. O sea, nosotros poníamos el put y en el body le teníamos que añadir acá el ID persona. O sea, en este sería ID persona. Y lo que estamos mandando, por ejemplo, quiero modificar el 3, quiero modificar el 2, ¿sí? Todo eso va dentro del objeto. Así que nos volvemos acá y le vamos a decir, bueno, te paso el ID. Esto no necesariamente se tiene que llamar ID. Le puedo poner lo que sí, después cuando vayamos a hacer la modificación es importante utilizar el mismo nombre de la variable. Component from persona component, ¿sí? Y nos está faltando, bueno, el arranque. Yo quiero que por defecto ¿sí?, se me cargue el listar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner path asterisco, quiere decir que cualquier URL que no esté acá detallada me va a direccionar a algún lado de los que yo especifique. En este caso, el que quiero especificar va a ser component listar persona. Listar persona component, ¿sí? Entonces, con esto le digo que esto es un comodín. Cualquier ruta que ponga, cuando arranque, va a ser un listar persona. Va a ir al componente listar persona. Bien, coma. Pero también puede darse el caso de que esté vacío la URL que inicie. Así, entonces, le vamos a poner, así como está acá, solamente las comillas. Y lo vamos a redirigir
algún lado, ¿sí? En este caso lo vamos a redirigir a listar persona. Entonces utilizamos el comando listar persona, tiene que estar igual escrito. Y por último le vamos a hacer un match. Vamos a poner path match, ¿sí? Full. Ahora fíjense, como les dije, esto es un arreglo, esto es un componente, entonces es como si hubiéramos hecho lo siguiente. Es como si hubiésemos hecho lo siguiente. Acá tenemos, en vez de poner los corchetes, pongamos que tenemos A, B, C, sí, componente A, B, C. El último componente lleva coma, no lleva coma. Por eso acá no le vamos a colocar la coma, ¿sí? Eso es lo que está pasando acá. Es una forma de memorizar más rápido. Control C, guardamos. Entonces vamos a probar nuestra aplicación. En Gserv levantamos y vamos a ver cómo está quedando nuestro formulario, este que dibujamos acá. Bien, fíjense que yo quiero que me cargue el formulario y no me lo cargó. Eso es porque nunca especifiqué en el arranque, en el app component, que es el componente principal. Fíjense acá, el componente principal. Él me está cargando, sí, pero nunca le estoy diciendo que entre alguno de los componentes hijos, ¿sí? Ya sea el listar persona como el formulario. Si yo quiero hacer eso, necesito utilizar la anotación root outlet, router outlet, ¿sí? Que es el que me va a hacer como un switch, de acuerdo a la dirección que nosotros vayamos, es lo que se va a ir mostrando en la pantalla. Control S, guardamos y volvemos a probar. Ahí tenemos listar persona, ¿sí? Y está bien porque nosotros en listar persona no hemos dibujado nada. Sin embargo, si yo me quiero dirigir a guardar, tenemos ya algo, ¿sí? Se nos sigue manteniendo el título y tenemos el guardar. Obviamente las acciones no están funcionando. Después podemos personalizar un poco más nuestro formulario. Bien, lo vamos a dejar acá. Ya en el siguiente video entonces vamos a hacer nuestro listar y vamos a corregir nuestro formulario después. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y denle like si les gustó el video. Nos vemos.